El sol en Villa Carroña no se pone simplemente, se desangra sobre un horizonte de colinas dentadas que parecen mandíbulas aguardando su ración diaria de luz. Cuando el disco errante de fuego comienza su descenso final, el aire en el valle se vuelve denso, cargado con un aroma metálico, una mezcla de ozono y cobre oxidado que se pega a la parte posterior de la garganta, obligando a los habitantes a tragar una y otra vez, en un intento inútil por limpiar el rastro de la muerte inminente. Nadie en Villa Carroña se atreve a mirar directamente al ocaso por más de un segundo, pues existe la creencia, grabada en los huesos de los más ancianos, de que si sostienes la mirada del sol agonizante, éste te robará el reflejo de las pupilas, dejándote ciego ante lo que emerge de las grietas de la tierra, una vez que la oscuridad reclama su dominio absoluto. Es un pacto no escrito, una tregua violenta entre los vivos y lo que sea que habite en las entrañas de ese pueblo maldito. Un lugar que no figura en los mapas modernos y que parece haber sido escupido por la geografía misma hacia un rincón olvidado del mundo, donde el tiempo se detiene y la lógica se desmorona como la madera podrida de sus pórticos. El primer síntoma de que el día ha terminado no es la oscuridad, sino el silencio absoluto que cae como una guillotina sobre las calles empedradas. Los pájaros dejan de cantar de golpe, como si una mano invisible les hubiera apretado el gaznate, y el viento, que suele aullar entre los callejones estrechos, se queda inmóvil, dejando que un frío antinatural se filtre desde el suelo hacia arriba, atravesando las suelas de los zapatos y congelando la médula espinal de cualquiera que sea lo suficientemente estúpido como para seguir a la intemperie. Villa Carroña es un laberinto de fachadas grises y techos de pizarra que brillan bajo la luna con un fulgor aceitoso, un lugar donde las ventanas no son para mirar hacia afuera, sino para asegurarse de que los cerrojos estén bien echados. Las casas aquí no fueron construidas para albergar vida, sino para resistir asedios invisibles. Sus muros son excesivamente gruesos. Sus puertas de roble están reforzadas con bandas de hierro forjado en tiempos de los que nadie quiere hablar, y cada rendija ha sido sellada con cera bendita o sal negra, dependiendo de la fe o la desesperación de quien resida dentro. Elías llegó a Villa Carroña cuando el sol todavía colgaba a 2 palmos del horizonte, un margen de tiempo que para un forastero parece eterno, pero que para un habitante local es una sentencia de muerte inminente. Él no conocía las reglas, o quizás las conocía, y decidió ignorarlas, con esa arrogancia típica de quienes creen que la razón es un escudo suficiente contra lo inexplicable. Con su maletín de cuero gastado y su abrigo largo, Elías caminaba con una parsimonia que resultaba ofensiva para los ojos que lo observaban desde detrás de las cortinas pesadas. Vio cómo las tiendas cerraban sus persianas metálicas con un estrépito de pánico, cómo las madres arrastraban a sus hijos hacia el interior de las casas con tal fuerza que los pies de los niños apenas tocaban el suelo, y cómo los pocos hombres que quedaban en la calle evitaban su mirada, cruzando hacia el otro lado con los hombros encogidos y el paso acelerado. No había saludos, no había hospitalidad, solo un miedo palpable que vibraba en el aire como el zumbido de una colmena antes de estallar. El nombre del pueblo, Villa Carroña, no era una metáfora ni una exageración histórica. Se decía que el asentamiento se fundó sobre un cementerio de gigantes o sobre los restos de una plaga tan devastadora que la tierra misma se volvió tóxica, incapaz de producir nada que no estuviera impregnado por el sabor de la descomposición.
Los árboles que rodeaban el valle eran esqueletos negros y retorcidos, con ramas que parecían dedos suplicantes que intentaban agarrar el cielo, y el río que atravesaba el centro del pueblo era una vena de agua estancada y oscura que no reflejaba la luz, sino que la absorbía. Elías se detuvo en la plaza principal, frente a una fuente cuya estatua central había sido erosionada hasta convertirse en una masa informe de piedra que recordaba vagamente a una figura encapuchada en actitud de espera. El reloj de la torre de la iglesia, una estructura gótica que se alzaba como una espina dorsal rota contra el cielo, marcó las 6 de la tarde. El sonido de la campana fue un golpe seco, carente de resonancia, un tañido muerto que marcó el inicio de la retirada final. Fue entonces cuando lo vio, un anciano que se arrastraba hacia una puerta reforzada, con las manos temblorosas buscando desesperadamente una llave en sus bolsillos. Elías se acercó con la intención de preguntar por una posada, pero el hombre, al notar su presencia, soltó un grito ahogado que sonó más como un estertor de agonía que como una advertencia. «¡Entra!», balbuceó el viejo, con los ojos desorbitados y la piel del color del pergamino viejo. «Entra donde sea, forastero, o deja que el hambre te encuentre fuera». Elías sonrió, con una suficiencia que pronto se transformaría en ceniza. «Solo busco un lugar donde pasar la noche, señor. No hay necesidad de tal alarma», respondió. Pero para cuando terminó la frase, el anciano ya se había zambullido en el interior de su morada, cerrando la puerta con una serie de clics metálicos que resonaron como disparos en la quietud de la tarde. Elías se quedó solo en la plaza, rodeado por el vacío absoluto de un pueblo que parecía haber sido evacuado ante la llegada de un ejército invasor. La tensión en Villacarroña es una cuerda de violín tensada hasta el punto de ruptura. No es solo el miedo a la oscuridad, es el miedo a lo que la oscuridad permite. Según las leyendas que los pocos viajeros que salieron con vida han logrado balbucear, nadie sale después del anochecer porque la noche no pertenece a los hombres, pertenece a los habitantes, esas sombras que no proyectan sombra, seres que se alimentan no de la carne, sino de la presencia misma de lo vivo. El aire empezó a volverse más denso, una niebla baja y reptante comenzó a emerger de las alcantarillas y de entre las piedras de la calle, una bruma que no era blanca ni gris, sino de un tono amarillento, casi bilioso, que parecía tener voluntad propia. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era una señal biológica, un instinto primario que le gritaba que corriera, que se escondiera, que dejara de ser una silueta visible en ese teatro de sombras. La arquitectura de Villacarroña comenzó a transformarse ante sus ojos bajo la luz agonizante del crepúsculo. Las sombras de los edificios se alargaban de forma desproporcionada, retorciéndose sobre el suelo como tentáculos que buscaban sus tobillos. Las gárgolas de la iglesia parecían cambiar de posición cada vez que él parpadeaba, inclinándose hacia adelante como si estuvieran a punto de saltar desde sus pedestales de piedra. Elías buscó una puerta, cualquier puerta, pero todas estaban cerradas a cal y canto. No había luces en las ventanas, ni siquiera el resplandor de una vela. Los habitantes sabían que la luz atrae a lo que acecha, que un brillo en la oscuridad es un faro para los depredadores del vacío. El joven investigador, que había venido a documentar las supersticiones de la región, se encontró de repente siendo el protagonista de su propio estudio, un estudio sobre el terror absoluto y la vulnerabilidad humana ante lo desconocido. El segundo gancho del miedo se hundió en su pecho cuando escuchó el primer sonido que no provenía de él mismo. No fue un grito, ni un rugido, sino un rascado suave, casi rítmico, que emanaba de debajo de las losas de la plaza. Era el sonido de uñas largas y afiladas, raspando contra la piedra,
un sonido de impaciencia, de algo que ha estado esperando siglos para volver a sentir el calor de la sangre circulando. Elías se giró bruscamente, pero no vio nada. La plaza estaba desierta, pero la sensación de ser observado era tan física que sintió un peso sobre sus hombros. Los habitantes de Villacarroña lo sabían. Detrás de sus muros contenían el aliento, rezando a dioses olvidados o simplemente esperando que el forastero fuera suficiente para saciar a los habitantes por esa noche, sirviendo de sacrificio involuntario para que ellos pudieran ver un nuevo amanecer. El cielo se volvió de un color púrpura profundo, casi negro, y las estrellas se negaron a aparecer, como si también ellas temieran mirar hacia abajo. Elías empezó a caminar, luego a trotar, y finalmente a correr por las calles sinuosas, pero cada giro parecía llevarlo de vuelta a la plaza o a callejones sin salida que terminaban en muros de piedra infranqueables. La geografía de Villacarroña estaba cambiando. Las calles se estiraban y se contraían, un fenómeno que los lugareños llamaban el abrazo de la carroña, donde el pueblo mismo se convertía en una trampa viva para aquellos que no respetaban el toque de queda de las sombras. El sudor frío le bajaba por la espalda, y su respiración acelerada y ronca era el único sonido que rompía el silencio sepulcral, una señal acústica que delataba su posición exacta en ese mapa de muerte. De repente, una ventana en el segundo piso de una casa especialmente ruinosa se abrió apenas 1 centímetro. Una voz siseante, cargada de una urgencia desesperada, lo llamó desde la penumbra. «Aquí, idiota, sube por la hiedra si quieres conservar tu alma». Elías no lo pensó 2 veces. Se lanzó hacia la pared de la casa, agarrándose a las gruesas ramas de una hiedra que se sentía extrañamente cálida al tacto, casi como si estuviera hecha de venas y arterias. Escaló con la desesperación de un náufrago, mientras el rascado bajo el suelo se convertía en un estruendo de piedras, rompiéndose y tierra siendo removida. Algo estaba emergiendo. Justo cuando sus dedos alcanzaron el alféizar de la ventana y se impulsó hacia el interior, una ráfaga de aire helado le rozó los talones, un aliento que olía a cripta abierta y a flores podridas. Dentro de la habitación, la oscuridad era total, pero se sentía segura en comparación con el exterior. La persona que lo había llamado lo empujó lejos de la ventana y cerró la hoja de madera con una violencia controlada, echando 3 cerrojos pesados y cubriendo la abertura con una manta de lana gruesa. Elías se quedó en el suelo, jadeando, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado. «Gracias», logró articular, pero el silencio que recibió por respuesta fue gélido. «No me des las gracias todavía», dijo una voz femenina, áspera y cansada. «Solo has prolongado lo inevitable. En Villacarroña, el sol ya no existe una vez que se pone. Ahora estás con nosotros y nosotros estamos con ellos». La mujer encendió un fósforo y por un breve instante Elías vio su rostro. Estaba cubierto de cicatrices que formaban patrones geométricos, marcas de protección, que parecían haber sido grabadas con fuego. La luz del fósforo se extinguió, dejándolos de nuevo en la negrura absoluta. Fuera, el pueblo comenzó a cobrar una vida aterradora. Se oían pasos pesados y arrastrados sobre el empedrado, pasos que no tenían el ritmo de un bípedo, sino algo más caótico, más múltiple. Gritos que no eran humanos, sino imitaciones perfectas de voces humanas sufriendo, empezaron a resonar en la distancia, llamando por sus nombres a personas que probablemente llevaban décadas muertas. «Es el llamado», susurró la mujer en la oscuridad. «Están buscando una debilidad, una rendija de duda. No escuches, Elías.
No importa lo que oigas, no importa quién creas que te está llamando desde la calle, no abras la puerta, no mires por la ventana. Si lo haces, no solo morirás, pasarás a formar parte de la arquitectura de este lugar, un ladrillo más en el muro de los lamentos que es Villa Carroña. Elías sintió que la realidad se fragmentaba. ¿Qué eran esos seres? ¿Por qué el gobierno no había intervenido? ¿Cómo era posible que en pleno siglo XXI existiera un enclave de horror absoluto donde las leyes de la física y la humanidad no tenían validez? La mujer pareció leer sus pensamientos. El mundo exterior cree que somos un mito, una leyenda urbana para asustar a los niños, dijo con una risa amarga que terminó en una tos seca. Pero la verdad es que este lugar es un sumidero, un punto de drenaje donde termina toda la suciedad espiritual del mundo. Y los habitantes, ellos son los recolectores. No salen de día porque la luz los disuelve. Pero la noche es su reino, y en su reino ellos son dioses hambrientos. El clímax de esa primera noche apenas comenzaba. Un golpe sordo resonó en la puerta de la planta baja. Luego otro. No eran golpes de alguien que intenta entrar por la fuerza, sino de alguien que está probando la resistencia de la madera, buscando un punto de falla. Elías se encogió en un rincón, sintiendo cómo el frío de la habitación aumentaba hasta que pudo ver su propio aliento en la oscuridad. La mujer comenzó a susurrar una letanía en un idioma que Elías no reconoció, un cántico monótono que parecía actuar como un escudo vibratorio contra los horrores que acechaban fuera. Los rascados en las paredes exteriores se multiplicaron, miles de pequeñas garras subiendo por la fachada, rodeando la casa, buscando una entrada, una grieta, un error. Esta es la primera etapa de la noche en Villa Carroña, la etapa del acecho. Pero lo que sigue es mucho peor. Lo que sigue es cuando la oscuridad empieza a filtrarse por debajo de las puertas, no como una falta de luz, sino como un fluido negro que busca llenar tus pulmones. Elías comprendió entonces que su viaje de investigación había terminado y que su lucha por la supervivencia acababa de empezar. No había salida, no hasta que el primer rayo de sol tocara la torre de la iglesia, y para eso faltaban 10 horas que se sentían como milenios. El joven cerró los ojos con fuerza, tratando de despertar de lo que esperaba fuera una pesadilla, pero el sonido de algo pesado aterrizando en el techo, justo encima de sus cabezas, le recordó que en Villa Carroña las pesadillas son lo único real. Si quieres saber qué ocurrió cuando la primera sombra logró cruzar el umbral, y qué secretos esconden los habitantes bajo sus máscaras de miedo, debes prepararte para lo que viene a continuación. La noche es larga, y el hambre de los habitantes es infinita. No te alejes, mantén la luz encendida y asegúrate de que tu puerta esté bien cerrada, porque en Villa Carroña nadie sale después del anochecer, y los que entran rara vez vuelven a ser los mismos. La verdadera pesadilla apenas está por desplegar sus alas de obsidiana sobre nosotros. Quédate para la parte 2 de este descenso a la locura. El sonido metálico del primer cerrojo al encajarse en su receptáculo de hierro oxidado no es solo un acto de prudencia en Villa Carroña, sino el primer compás de una sinfonía de pavor que se repite con una precisión matemática cada vez que el sol comienza su descenso agónico tras las colinas de granito negro. No se trata simplemente de cerrar una puerta, sino de sellar un pacto de silencio con lo que sea que aguarda en las grietas de la realidad. Cuando la luz se vuelve de un tono púrpura enfermizo, casi como la piel de un cadáver que ha pasado demasiado tiempo bajo el agua, el aire de la villa cambia su composición química, volviéndose denso, cargado de partículas de ceniza invisible que pican en la garganta y obligan a los pulmones a trabajar con una fatiga antinatural.
Los habitantes, seres de piel traslúcida y ojos hundidos por décadas de insomnio vigilante, no se miran a los ojos mientras corren las cortinas de arpillera gruesa, pues saben que el miedo es un espejo que nadie desea sostener frente a otro. En Villa Carroña, la oscuridad no es la ausencia de luz, sino una presencia física, una masa viscosa que se arrastra por los callejones empedrados con el sonido de 1000 pies descalzos sobre seda húmeda. El terror aquí tiene una textura granulada, una vibración que se siente en la médula ósea antes de ser procesada por el cerebro, recordándoles a todos que la noche no les pertenece a los vivos, ni siquiera a los muertos que descansan en paz, sino a esa tercera categoría de existencia que se alimenta de la duda y del crujir de los cimientos. A medida que el crepúsculo se profundiza, las sombras en Villacarroña dejan de ser proyecciones bidimensionales para cobrar un volumen inquietante, despegándose de las paredes desconchadas como si fueran jirones de una piel vieja y maltratada. Nadie osa asomarse por las rendijas de las contraventanas, porque existe el riesgo real de encontrar un ojo del tamaño de un plato observando desde el otro lado, un ojo que no parpadea y que refleja todas las pesadillas que el observador ha intentado enterrar en el sótano de su conciencia. Las estructuras de la villa, esas casas que parecen inclinarse unas sobre otras, como ancianos conspiradores, comienzan a emitir gemidos que no pueden explicarse por el simple asentamiento de la madera o la contracción térmica de la piedra. Es un lamento polifónico, un coro de estructuras que parecen recordar el dolor de los árboles de los que fueron arrancadas y el sufrimiento de la tierra sobre la cual fueron erigidas. En el centro de este laberinto de podredumbre y desesperación, la plaza principal se convierte en un escenario de fenómenos que desafían cualquier ley física conocida. El suelo, compuesto por adoquines que parecen dientes molares de gigantes olvidados, exhala un vaho gélido que huele a azufre y a flores marchitas en un funeral de hace un siglo. Es en este preciso instante cuando el segundo gancho del miedo se clava en la voluntad de los habitantes. El sonido del reloj de la torre, que a pesar de no tener manecillas ni maquinaria funcional desde hace 200 años, comienza a emitir un tañido sordo, una pulsación que marca el ritmo cardíaco de la villa misma, un latido que exige obediencia y sumisión absoluta a la oscuridad reinante. El problema fundamental que enfrentan los residentes de este enclave maldito no es solo la amenaza externa de lo que acecha en las sombras, sino la lenta y sistemática erosión de su propia humanidad. Cada noche que pasan encerrados, escuchando los susurros que se filtran por las chimeneas y los arañazos que recorren las paredes exteriores, un fragmento de su cordura se desmorona, convirtiéndose en el polvo que cubre los muebles olvidados. Villacarroña es un organismo parásito que se nutre del tiempo y del pánico de sus habitantes, obligándoles a vivir en un estado de vigilia perpetua, donde la línea entre el sueño y la realidad se vuelve tan fina que termina por romperse. Las historias de aquellos que intentaron huir son susurradas en los rincones más oscuros de las casas, como advertencias grabadas en el ADN de la comunidad. Se habla de hombres que corrieron hacia el bosque de espinos solo para encontrarse corriendo de vuelta a la plaza 10 minutos después, aunque para ellos hubieran pasado décadas en un desierto de sombras. Se habla de mujeres que, cansadas del encierro, abrieron la puerta solo para ser reemplazadas por algo que vestía su piel y hablaba con su voz, pero cuya mirada contenía el vacío interestelar entre las galaxias muertas. La tensión en Villacarroña es una cuerda de piano tensada hasta el punto de ruptura, vibrando con una frecuencia que atrae a los habitantes de los niveles inferiores de la existencia, esos que no tienen nombre, pero sí un hambre infinita que no puede ser satisfecha con carne,
sino con el sabor agrio del alma corrompida por el aislamiento prolongado. Dentro de este ecosistema de pesadilla surge una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta, pero que flota en el aire como el humo de una hoguera que nunca se apaga. ¿Qué sucede realmente en el sótano del ayuntamiento? Ese edificio cuya arquitectura parece haber sido diseñada por un geómetra demente bajo la influencia de fiebres delirantes. Se dice que las raíces de Villacarroña convergen allí en un nudo de oscuridad pura, donde el tiempo fluye hacia atrás y los secretos de los fundadores están escritos en las paredes con la sangre de aquellos que no cumplieron las reglas. Este es uno de los muchos bucles abiertos que mantienen a la población en un estado de curiosidad terrorífica y parálisis preventiva. ¿Por qué el relojero, un hombre cuya edad nadie puede calcular y que vive en la torre sin comer ni beber, sigue ajustando engranajes inexistentes cada vez que la niebla cubre las calles? ¿Qué hay de cierto en los rumores sobre los niños de ceniza, que juegan al escondite en los callejones prohibidos y cuyas risas suenan como cristales, rompiéndose en una habitación vacía? El desarrollo de la noche en Villacarroña no es una progresión lineal, sino una escalada de horrores segmentados, donde cada hora trae consigo una nueva manifestación de lo imposible, interrumpiendo cualquier intento de racionalización con eventos que fracturan la percepción sensorial de los desafortunados testigos. La atmósfera se vuelve aún más densa cuando los caminantes de la medianoche comienzan su procesión. No son fantasmas, pues su presencia desplaza el aire y deja huellas físicas en el barro, pero tampoco son seres vivos en ningún sentido biológico que la ciencia pueda catalogar. Son arquitecturas de carne y sombras, ensamblajes de miembros que no encajan y rostros que parecen máscaras de cera derretida. Se desplazan con una lentitud ceremonial, deteniéndose ante ciertas puertas para escuchar el latido de los corazones que se esconden detrás del pino reforzado. En estos momentos, el silencio es tan absoluto que se puede escuchar el roce de las pestañas contra la piel y el flujo de la sangre a través de las venas. El reenganche con el terror es inmediato cuando uno de estos seres decide golpear suavemente la madera, no con fuerza, sino con la familiaridad de un pariente que regresa a casa después de un largo viaje. Es un golpe rítmico, hipnótico, que invita al habitante a quitar la traba, a ceder ante la fatiga, a dejar entrar lo inevitable. La lucha no es física, es una batalla de voluntades contra la atracción gravitatoria del olvido, contra el deseo seductor de dejar de resistir y simplemente disolverse en la noche que lo consume todo. A medida que la madrugada se acerca, el clímax de la actividad nocturna alcanza su punto álgido con la apertura de la grieta de la lamentación en el centro de la plaza. El suelo de Villacarroña parece abrirse como una herida infectada, liberando un vapor luminiscente que baña las fachadas de las casas en un verde espectral. De esta fisura emergen las voces de todos los que alguna vez vivieron allí y se perdieron en la oscuridad. Un murmullo ininteligible que contiene todas las oraciones no respondidas y todos los gritos que fueron ahogados por el viento. Los habitantes, desde la seguridad precaria de sus hogares, sienten cómo sus propios pensamientos comienzan a entrelazarse con estas voces, revelando verdades que preferirían ignorar sobre sus antepasados y sobre la verdadera naturaleza del lugar que habitan. Villacarroña no es un pueblo, es una trampa, un mecanismo de recolección de dolor, diseñado por entidades que ven la existencia humana como una curiosidad efímera pero deliciosa. La gran revelación de esta noche en particular comienza a materializarse cuando las sombras en las paredes de las habitaciones empiezan a proyectar escenas del futuro,
mostrando a cada habitante su propio final, un final que siempre ocurre fuera de las paredes protectoras, bajo el cielo estrellado de una noche que nunca termina. El aire se enfría hasta alcanzar temperaturas que deberían congelar la sangre, pero en lugar de eso, la vuelve espesa y lenta como melaza negra. Los objetos metálicos dentro de las casas comienzan a vibrar con una resonancia simpática, emitiendo un zumbido que se sincroniza con el latido del reloj sin manecillas. Es el momento de la máxima vulnerabilidad, cuando el velo entre el aquí y el allá es tan delgado que las manos de los que están fuera pueden verse presionando contra el aire mismo, creando distorsiones visuales que parecen ojos de buey en un barco que se hunde. El clímax de esta parte de la historia se manifiesta cuando el relojero desciende finalmente de su torre, caminando por las calles desiertas con una lámpara que no emite luz, sino que absorbe la poca que queda. Su paso es firme, y allí donde pisa, la realidad parece estabilizarse momentáneamente, solo para colapsar con más fuerza una vez que ha pasado. Los bucles de curiosidad se cierran violentamente para dar paso a una comprensión aterradora. El relojero no está vigilando para proteger a los habitantes, sino para asegurarse de que nadie interrumpa el proceso de maduración de la oscuridad que el pueblo está cultivando. La noche en Villa Carroña es una lección de humildad y terror absoluto, una prueba de resistencia para el espíritu humano que se ve sometido a presiones que lo deforman irrevocablemente. Los que sobreviven hasta el primer rayo de luz grisácea no son los mismos que se encerraron al atardecer. Llevan en sus ojos la sombra de lo que vieron y en sus oídos el eco de lo que escucharon. La conclusión de esta fase no es un alivio, sino un respiro momentáneo en una guerra de desgaste que los habitantes saben que eventualmente perderán. El pago final por una noche más de vida es el envejecimiento acelerado de la esperanza, la aceptación de que Villa Carroña es un laberinto sin salida, donde el amanecer es solo el intermedio de una obra trágica que se representa eternamente. Al abrir las puertas por la mañana, lo primero que hacen no es saludar al vecino, sino revisar si las marcas en la madera son nuevas, o si las huellas en el barro tienen una forma que reconozcan como propia del mañana. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el frío de Villa Carroña filtrarse por tus huesos a través de estas palabras, debes prepararte para lo que viene a continuación. El misterio de por qué nadie sale después del anochecer está a punto de revelarse en su forma más pura y devastadora. No cierres los ojos. No ignores los ruidos debajo de tu cama o detrás de tu puerta, porque la parte 3 de los habitantes de Villa Carroña está a punto de comenzar, y en ella la oscuridad finalmente hablará con su verdadera voz. Presta atención a cada sombra, vigila cada rincón de tu habitación y sobre todo no te atrevas a mirar por la ventana hasta que el sol esté plenamente en el cielo, pues lo que verás en la conclusión de este relato cambiará para siempre tu percepción de lo que significa estar solo en la oscuridad. El final se acerca, y en Villa Carroña el final nunca es lo que parece. Mantente alerta, mantente a salvo, si es que todavía puedes, y prepárate para el descenso final a las profundidades de la villa donde el tiempo se detiene y las pesadillas cobran vida. La última parte te espera, si tienes el valor de seguir escuchando. El repicar de la última campana no fue un tañido de advertencia, sino un decreto irrevocable de extinción que vibró en el tuétano de los huesos de Elías, recordándole que en Villa Carroña el tiempo no se mide en minutos, sino en la profundidad de las sombras que se arrastran por las paredes. El silencio que siguió a ese 12º golpe fue más ruidoso que cualquier estruendo,
un vacío absoluto que succionó el oxígeno de la habitación donde se encontraba atrincherado, rodeado de crucifijos de madera podrida y sal esparcida con la desesperación de quien sabe que está intentando detener una inundación con las manos desnudas. En ese preciso instante, la realidad se fragmentó y la primera certeza de la noche se manifestó con una crueldad exquisita. Las puertas no se habían cerrado para mantener fuera a los monstruos, sino para asegurar que el banquete no tuviera escapatoria. Elías observó cómo los tablones de roble que él mismo había clavado con clavos oxidados empezaban a supurar un icor negruzco, una sustancia densa y maloliente que parecía tener voluntad propia, deslizándose por las grietas como serpientes de alquitrán hambrientas de luz. El segundo gancho de esta pesadilla se clavó en su garganta cuando escuchó, no desde la calle, sino desde el interior del sótano, el sonido de 1000 mandíbulas chasqueando al unísono, un código morse de hambre ancestral que reclamaba su derecho de propiedad sobre cada fibra de su ser. Villa Carroña no era un pueblo maldito por un evento fortuito, era un organismo vivo, una entidad arquitectónica cuya única función era digerir las almas de aquellos que cometían el error de creer que la oscuridad es simplemente la ausencia de fotones. Elías comprendió, mientras las sombras en las esquinas de la habitación empezaban a despegarse de la pared para cobrar una tridimensionalidad grotesca, que los habitantes que había visto durante el día, esos seres de piel cetrina y ojos vidriosos, no eran sino las cáscaras vacías, los señuelos de pesca de una criatura mucho más vasta que habitaba en las entrañas de la tierra sobre la cual se erguía la villa. El aire se volvió espeso, cargado con el olor a azufre y carne rancia, un perfume que se adhería a la ropa y a la piel como una condena pegajosa. El conflicto central de su existencia ya no era sobrevivir, sino decidir cómo iba a morir, si entregándose al abismo que se abría bajo sus pies o luchando contra una marea de horrores que no obedecían a las leyes de la física ni de la lógica humana. Elías recordó las palabras del anciano que conoció en la entrada, aquel cuya mandíbula colgaba de un solo tendón y que le advirtió que nadie sale después del anochecer, porque después de esa hora ya no hay un fuera al que regresar. Los bucles abiertos en su mente empezaron a cerrarse con la violencia de una trampa para lobos. ¿Por qué las ventanas de la iglesia estaban tapiadas desde fuera? Porque el Dios que adoraban en Villa Carroña no vivía en el cielo, sino que se arrastraba por las alcantarillas, alimentándose de la fe distorsionada de los desesperados. ¿Por qué los niños nunca jugaban en las plazas? Porque sus cuerpos eran los primeros en ser reclamados por la gran madre de los susurros, la entidad que latía bajo el empedrado. Elías vio cómo la mesa del comedor, una pieza de madera maciza, comenzaba a disolverse en una masa de carne pulsante, transformando el entorno doméstico en un paisaje visceral y alienígena. La progresión de la escala de horror alcanzó un punto de no retorno, cuando las paredes mismas empezaron a jadear rítmicamente al compás del corazón de la villa, y los cuadros de los antiguos fundadores cobraron vida, sus ojos girando en las órbitas para observar el terror en el rostro del forastero con una mezcla de envidia y regocijo maligno. A medida que el clímax se aproximaba, el re-engagement, con su instinto de supervivencia más básico, le obligó a agarrar un candelabro de hierro, el único objeto que aún conservaba su forma sólida en ese mundo de pesadilla líquida. Elías salió de la habitación no por valentía, sino porque la estancia se estaba cerrando sobre él como un estómago cerrándose sobre una presa. El pasillo se había estirado hasta el infinito. Las puertas laterales se habían convertido en bocas abiertas que exhalaban un frío polar, y al final del corredor la figura del alcalde lo esperaba,
pero ya no era el hombre de traje raído y modales serviles que le había dado la bienvenida. Ahora era una masa hipertrofiada de extremidades sobrantes, un collage de carne humana y piezas mecánicas oxidadas, que emitía un chirrido metálico cada vez que intentaba articular una palabra que sonaba como el crujir de un glaciar. La gran revelación se manifestó en el centro de ese horror. Villa Carroña era una incubadora. Cada habitante, cada sombra, cada susurro era parte de un proceso de gestación para algo que estaba a punto de nacer, y él, Elías, era el catalizador final, la chispa de conciencia necesaria para completar la metamorfosis del lugar. El alcalde extendió una mano que terminaba en 13 dedos delgados como agujas, y, con una voz que resonaba en el cráneo de Elías como el eco de una campana hundida, le explicó que la noche no terminaba nunca para los que eran elegidos, porque el sol que salía en Villa Carroña era un sol negro, un astro que no daba luz, sino que irradiaba una negrura tan densa que borraba la memoria y el propósito de los hombres. El clímax estalló cuando el suelo de la casa cedió por completo, y Elías cayó no en un sótano, sino en una catedral subterránea construida con los huesos de todos los que habían desaparecido en la región durante los últimos 3 siglos. Allí, en el centro de la nave ósea, descansaba el corazón de Carroña, un órgano del tamaño de una casa pequeña que latía con una luz violeta enfermiza. Alrededor de él, los habitantes de la villa estaban arrodillados, despojados de sus ropas y de su humanidad, con las espaldas abiertas como alas de insecto, filtrando el aire cargado de esporas de la entidad. Elías vio a sus amigos, a aquellos que creía haber perdido en el camino, integrados en las paredes de hueso, sus rostros congelados en un grito eterno de éxtasis y agonía. El loop se cerró. El propósito de su viaje, la búsqueda de su hermano desaparecido, terminó en el descubrimiento de que su hermano era ahora parte del ventrículo izquierdo de esa monstruosidad latente. No hubo una batalla épica, porque no se puede luchar contra la gravedad ni contra el destino de un lugar que ha sido diseñado para devorar. Elías sintió cómo sus propios pies empezaban a echar raíces en el suelo de calcio, cómo su piel se tornaba del color del pergamino viejo y cómo sus pensamientos se disolvían en la conciencia colectiva de la villa. El dolor fue exquisito, una expansión de los sentidos que le permitió ver el mundo no como un lugar de materia, sino como un entramado de hilos de sufrimiento que alimentaban al corazón. La conclusión definitiva de Villa Carroña es que el mal no es una fuerza externa que invade, sino una condición geográfica que se acepta. Elías ya no recordaba su nombre, solo recordaba el hambre. Las sombras que antes le aterraban ahora eran sus hermanas, y el silencio de la noche era su canción de cuna. Nadie sale de Villa Carroña después del anochecer porque, una vez que la oscuridad te toca, el concepto de fuera deja de tener sentido. Te conviertes en la propia noche, en el susurro que asusta al siguiente viajero, en la tabla que cruje bajo el peso de un miedo que tú mismo has dejado de sentir. La villa se reasentó. Las grietas en el suelo se cerraron, y cuando el sol negro se ocultó para dar paso a la falsa aurora que los mapas convencionales reconocen, el pueblo parecía una vez más una aldea pintoresca y olvidada en el tiempo. Pero en las profundidades, el festín continuaba en un eterno presente de deglución espiritual. Elías, o lo que quedaba de él, ahora montaba guardia en la ventana de la planta alta de la posada, esperando con una paciencia inhumana la llegada del próximo vehículo, el próximo curioso, el próximo sacrificio que vendría buscando respuestas y solo encontraría un lugar en el coro de los lamentos. El payoff final es la comprensión de que Villa Carroña es el final del camino para todos los que buscan demasiado.
un recordatorio de que hay puertas que se cierran no para protegernos, sino para marcarnos como propiedad de lo innombrable. El ciclo es perfecto. La maquinaria de carne y piedra está bien engrasada con la sangre de los incautos, y la noche, esa noche que nunca termina realmente en Villa Carroña, espera con las fauces abiertas. Si alguna vez te encuentras en un camino donde los pájaros dejan de cantar y los árboles parecen inclinarse para escucharte pasar, da la vuelta. No busques la luz de las ventanas de Villacarroña, porque esa luz no es para que veas el camino, sino para que el camino te vea a ti. Ahora que conoces el destino de Elías y el secreto que late bajo el empedrado, el conocimiento es tu única armadura, pero también tu maldición, porque una vez que has oído el latido del corazón de Carroña, él también ha oído el tuyo. Comparte este relato como una advertencia desesperada. Deja que otros sepan que hay lugares en este mundo que no pertenecen a los hombres, y que la curiosidad es el primer paso hacia una mesa donde tú eres el plato principal. Suscríbete a los susurros de la oscuridad para no perderte las crónicas de los que no pudieron volver. Y recuerda siempre, antes de que el sol se ponga en tu propio horizonte, que en ciertos rincones del mapa el anochecer no es el final del día, sino el comienzo de una eternidad de hambre y sombras que nunca, bajo ninguna circunstancia, te dejará marchar.